El abordaje de las enfermedades respiratorias sigue siendo uno de los desafíos más importantes para el Sistema Nacional de Salud. Hoy contamos con la presidenta de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica para ahondar en alguno de estos temas. Doctora Inmaculada Alfageme, muy buenas. Buenos días, Lucía. Inmaculada, estuviste hace un año aquí en el plató de Salud TV, recién inaugurada esa presidencia de SEPAR. ¿Cómo ha transcurrido este año? Bueno, pues la verdad es que ha sido un año muy intenso, es cierto, y con muchos proyectos. Algunos de ellos verán la luz pronto, otros tardarán un poco más, pero creo que se va a plasmar, al menos en este congreso, que es cuando realmente hace el año, en algunas cosas, ¿no? Concretamente, pues vamos a hacer una nueva fundación que va a incluir SEPAR Pacientes, SEPAR Solidaria y con una idea de mayor visibilidad social. Nosotros tenemos una parte científica muy consolidada, de investigación, de formación, pero creo que nos falta un poco la parte de visibilidad social. Y en ese sentido, bueno, pues hemos estado trabajando ahí, bueno, no yo por supuesto, sino toda la gente de SEPAR, SEPAR Pacientes, Monsellamas, todo el mundo, intentando llegar un poco más a la sociedad, ¿no? Y por supuesto considerando a los pacientes como una parte muy importante de eso. Esa es una de las cosas. Bueno, pues hemos seguido con nuestra política de formación y de llevar a cabo, hemos potenciado la cátedra de neumología. Para nosotros era muy importante porque era una forma de darle a nuestros socios una titulación universitaria que realmente les va a valer en los currículum. Y bueno, pues el primer máster ha sido un éxito, estamos ya preparando la segunda edición y un nuevo máster. Estamos muy satisfechos y pensamos que es una vía muy útil y muy práctica para nuestros socios. Estamos con la DPC, estamos ya hemos terminado la plataforma, queríamos hacer una prueba antes del congreso para presentarla allí, no sé si va a poder ser porque hemos tenido, hay que compaginar los sistemas informáticos de la OMC con el nuestro y eso siempre lleva su tiempo. Nos gustaría que nosotros tenemos muchos socios que son pediatras, nos gustaría que los pediatras se integraran como un área dentro de nuestra sociedad porque pensamos, o pienso yo al menos, que muchas de las enfermedades de la vida adulta empiezan en la infancia, aparte de que hoy en día, bueno, pues hay una serie de enfermedades como pueden ser la fibrosis quística que han aumentado mucho su supervivencia y que las compaginan los pediatras con los neumólogos, ¿no? Entonces yo creo que esa colaboración que se hace de una forma habitual en casi todos los sitios, pues debería traducirse también en una cooperación pues a nivel científico, en proyectos y demás, ¿no? Y concretamente con el asma pasa lo mismo, infecciones, etcétera, ¿no? En fin, hay muchas cosas y yo creo que poco a poco, bueno, pues también vamos a abrir un local aquí en Madrid que nos facilitará mucho los desplazamientos y demás. Mucha gente que somos de fuera de Madrid, pues es mucho más fácil trasladarse aquí, ¿no? Y básicamente, bueno, pues más cosas, pero todo llegará. SEPAR es el ejemplo fehaciente de la necesidad de tratamiento multidisciplinar de las enfermedades respiratorias, porque la componen diferentes perfiles profesionales, no solo son neumólogos, como se podría pensar en primer momento, como comentabas, hay pediatras, enfermería, cirujanos torácicos, fisioterapeutas, ¿no? ¿Cómo se puede conjugar todo eso? Pues, hombre, yo creo que esto es una cuestión que surge espontáneamente, ¿no? Porque, por ejemplo, las enfermeras que están adscritas a nuestra sociedad son enfermeras que trabajan con nosotros día a día. Realmente eso, y aparte son enfermeras que, aunque no exista la especialización, necesitan estar muy cualificadas para estar en una sala de broncoscopia, para atender las terapias respiratorias, la ventilación, o sea que necesitan una formación y un reconocimiento que hoy en día no se lo está dando el sistema de salud que tenemos porque no hay especialidades de ese tipo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues creo que una de las cosas que nosotros les podemos ofrecer es, por una parte, formación y, por otra parte, incluso acreditación, al menos dentro de nuestras posibilidades, como de un cierto conocimiento más específico de las tareas que van a hacer. Luego, por otra parte, para nosotros, una enfermera en una consulta de tabaco, en una consulta general, en la planta además, es un elemento indispensable, es que sin ellas no hacemos nada, es que aquí esto es un equipo. Y en cuanto a los fisioterapeutas, bueno, pues nosotros tenemos la reivindicación de que los fisioterapeutas deberían de estar en los servicios de neumología. La mayor parte del trabajo de los fisioterapeutas en general
se deriva hacia traumatología y hacia neurología, ¿no? Hacia lesiones. Y claro, es mucha carga asistencial y realmente hay pocos fisioterapeutas que se dedican exclusivamente a aparato respiratorio. Esto no sucede así en otros países. En otros países dependen directamente de los servicios de respiratorio y es una de las cosas que más beneficia a los pacientes, ¿no? El integrarlos en un sistema de rehabilitación. Lo comentabas, SEPAR fue pionera en el tema del desarrollo profesional continuo, en esa conjunción que se hizo con la Organización Médica Colegial. Estamos en ese paso previo, pero ¿cómo se está recibiendo, cómo ha ido este desarrollo de esta pues nueva herramienta al final, ¿no? Bueno, de momento todavía estamos en la fase de compaginar ambos sistemas informáticos. La cuestión está en que el desarrollo profesional continuado no es algo nuevo, verás, esto lo hacemos todos los médicos, esto no es más que mantenerse al día. Lo único que sucede es que es mantenerse al día con un papel que lo justifica. De forma, bueno, pues me parece que igual que tenemos las unidades acreditadas, creo que es de justicia que si una persona quiere ir a un médico, de alguna forma ese médico justifique que no le dieron el título de médico hace 15 años y desde entonces no ha hecho nada por mantenerse actualizado dentro de su trabajo. Yo creo que lo hace todo el mundo. Esto únicamente se trata de un poco hacerlo oficial. Es decir, bueno, pues yo puedo justificar que he hecho pues tantos cursos, que me he mantenido al día de tantas cosas. Por supuesto no podrá ser en todo, eso está establecido ya, que tiene que ser unas partes cada cierto periodo de tiempo, pero yo no creo que sea nada especial. Y yo creo que hay un poco transmitir esa idea, ¿no? No es que tú vayas a examinarte, no es que tú vayas a hacer nada especial. Tú simplemente lo que tú haces habitualmente. Pues, por ejemplo, si tú te lees muchas veces en un artículo, te lees un artículo y luego contestas una encuesta y te dan una serie de créditos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que justificas, después de hacerte unas preguntas, que tú te has leído ese artículo y lo has entendido. ¿Y ese artículo es importante para ti? Pues probablemente sí, y lo haces de forma espontánea. Y eso no sirve para nada, sirve para ti. Bueno, pues esto es un poco hacerlo, pero algo más oficial. Y yo creo que en ese sentido hay que entenderlo y nada más. No es que me vayan a examinar ni me vayan a revalidar, no, simplemente es que voy a demostrar ante la sociedad que sigo manteniendo un nivel de actividad profesional adecuado. Ya está. Lo que falta, el paso siguiente es esa recertificación, ese reconocimiento por parte de las autoridades. Claro, eso ya no depende de nosotros. Eso aparte supongo que vendrá determinado por Europa, que vendrá antes o después, probablemente a partir del 18, y lo único que pasa es que nosotros queremos estar preparados para entonces. Queremos que eso pueda ser y sobre todo queremos facilitar a nuestros socios que eso pueda ser. Es decir, que lo que tú necesites para ponerte al día lo encuentres en nuestra página. Es decir, si tú necesitas, bueno, pues yo, por ejemplo, me interesa un curso de asma, vale, pues te vamos a dar un curso de asma. O por el contrario, necesito actualizarme en broncoscopia, vale, pues te vamos a dar un curso de broncoscopia. O sea, ese tipo de cosas es lo que queremos hacer, no otra cosa. Otro tema que también has comentado, que es la acreditación de unidades asistenciales. ¿Cómo se está percibiendo esto también por los propios equipos de los centros con los que ya habéis trabajado? Bueno, pues como ya te comentaba antes, hay más de 100 unidades ya acreditadas. Siempre que se acredita una unidad se le envía una carta al gerente informándole. Y yo creo que para los gerentes es un orgullo el que su unidad, de lo que sea, de sueño, de asma, de lo que sea, esté acreditada por una sociedad científica, porque eso implica que reúne una serie de requisitos, tanto a nivel de volumen de asistencia, como de estructura, como de protocolos, registros, etcétera, ¿no? Y es una garantía de calidad. Yo en ese sentido creo que es beneficioso para esos y a los gerentes las cosas les gustan. Sí. Y también falta, por otra parte, pues esa parte oficial, ¿no? Sí, bueno, las acreditaciones, el problema de esto está en que como nuestro sistema de salud depende de las consejerías autonómicas, no depende del Ministerio de Sanidad, realmente cada consejería pues hace un poco a su aire lo que considera. Claro, eso a lo mejor para las unidades podría ser, pero para las personas es un poco absurdo, porque realmente si yo, por ejemplo, que trabajo en Andalucía, estoy acreditada en Andalucía, ¿qué quiere decir? ¿Que esa acreditación no me va a servir en Cantabria? Es un poco extraño, ¿no? En ese sentido sería bueno que hubiera una uniformidad,
tanto de acreditaciones de unidades como de acreditaciones de personas, lo que permitiría pues la libre circulación de toda la gente por todo el territorio español. Y por supuesto, si tú has tenido un mérito que ha sido el acreditarte en algo, que se te considere y se te mantenga, eso sería lo lógico. Que sea, no depende de mí. Y hablando de esa libre circulación dentro del sistema sanitario español, están los centros de referencia, los famosos CESUR, los pacientes, sobre todo pues, de patologías poco frecuentes, están comentando que tienen dificultades de acceso en los diferentes centros de referencia. No sé si por parte de SEPAR también ha llegado esta reivindicación. O... Exactamente, yo no te lo puedo decir, no conozco el problema con seguridad. O en profundidad. Yo sé que muchas veces hay problemas para pasar de una autonomía a otra, siempre que en la autonomía de origen exista el servicio al que tú quieres ir. Es decir, si por ejemplo, imagínate que hay una unidad de fibrosis quística en una ciudad y una unidad en la otra ciudad, es muy improbable que te autoricen ir a la otra ciudad. Distinto es que no lo viera en la tuya y sí lo viera en la otra. Entonces no suele haber ningún problema. Pero como la haya en el tuyo, es muy difícil que a no ser que tenga algo especial que no tiene la tuya. Eso es el sistema habitual. Una de las cuestiones que también está ahora mismo muy en boga es el tema de, a partir de junio, ya no queda nada, se publicarán los datos agregados o desagregados según la voluntariedad de los profesionales sanitarios que han colaborado o que han hecho transferencias de valor con la industria farmacéutica en ese cambio de código deontológico que ha impulsado la patronal Farmaindustria, y esto está generando también algunas pues inquietudes, digamos, entre los profesionales sanitarios, y también está obligando a las sociedades científicas un poco a adaptarse también, ¿no?, a este nuevo código. ¿Cómo se está estructurando esto también desde SEPAR? Bueno, estas son dos cosas distintas. Uno es la transparencia. La transparencia la va a definir el Ministerio de Hacienda, o sea que eso no hay problema ninguno. Todo lo que se recibe se declara, no hay en absoluto nada que no sea declarable y lo único que se va a hacer es público. Esto ya se hace en otros países y no pasa nada. Es decir, el que tú recibas una cantidad de dinero por dar una charla o por ser medical advisor en alguna empresa farmacéutica no es un delito ni muchísimo menos, y tampoco tiene por qué ser una cosa de la que avergonzarse ni muchísimo menos. Eso es una cosa. Otra cosa es la forma de financiar la industria farmacéutica a los profesionales. Realmente el sistema de salud no considera que debe ser responsable de la formación continuada de los médicos. Esto clásicamente ha derivado en el hecho de que, bueno, que han sido las industrias farmacéuticas las que de alguna forma han ido financiando la formación de los médicos, y eso incluye pues la formación en cursos, la formación en congresos, tanto nacionales como extranjeros y demás. Bueno, pues eso se va a hacer público, no creo que haya ningún problema. Ahora, hay otra forma, que es que muchas industrias han decidido financiar a los profesionales a través de las sociedades científicas, y en ese momento la sociedad científica es la que se encuentra con el problema de cómo repartir esas ayudas. Bueno, pues nosotros este año ha sido el primer año que nos ha pasado esto, y la verdad es que lo hemos resuelto, creo que de una forma muy aséptica. Y es que hemos priorizado a los ponentes que sean presentadores y primer firmantes de una participación en el Congreso activa, es decir, que lleven comunicaciones, no que sean ni speakers ni moderadores, sino que han hecho un trabajo, que lo han llevado, que se han molestado en hacerlo, que son los primeros firmantes, y las ayudas han ido para eso. Y la forma ha sido por la puntuación que les ha dado el comité científico, que es una puntuación a ciegas como todos los años. Entonces, en ese sentido, no creo que tengamos ningún problema. Por supuesto, siempre hay gente que piensa que se debería haber hecho de otra forma, pero es cierto que la gente que tiene o que son líderes de opinión tienen muchas más facilidades para encontrar
ayuda o soporte para acudir a congresos de lo que puede ser pues una persona que esté empezando o una persona que no tenga ese tipo de ayudas. Y en ese sentido yo creo que la sociedad lo que tiene que fomentar es que los socios trabajen, lleven cosas y si las hacen, ayudarles. ¿Y cómo podría estructurarse también? Porque bueno, el Congreso Nacional, quizás se puede haber más dificultades para los congresos internacionales, acudir pues, al Mundial Europeo. Bueno, pues para los internacionales lo vamos a hacer exactamente igual que con el nacional. Todo esto para nosotros ha venido un poco de sopetón y no ha habido tiempo muchas veces para organizarlo bien, pero por ejemplo para el europeo, que es en septiembre, ya lo vamos a hacer, y es que la gente que lleve una comunicación, un póster, una comunicación oral y que esté aceptada, pues va a recibir una ayuda económica y lo único que pasa es que se va a gestionar desde la sociedad. Nosotros nos vamos a encargar de hacer la inscripción, el viaje y el alojamiento, como se hace por ejemplo con el nacional, y esa es la forma, no hay otra, y con los mismos criterios. Lo que obligará un poco a las sociedades a adaptarse sí, tendremos que adaptarnos. A este cambio. Para nosotros es el primer año y concretamente para la ATS hemos tenido problemas porque mucha gente ya lo había gestionado por su cuenta, pues hombre, hay unos plazos para las inscripciones para que sean más baratas, los billetes de avión si se sacan con tiempo pueden ser muchísimo más baratos, los alojamientos también se encuentran y en ese sentido, bueno, pues no se ha podido cubrir todo lo que se quisiera. Pero concretamente para el europeo, que ya tenemos un poquito más de margen, pues pensamos que puede ser que se puede hacer perfectamente. Bueno, la sociedad tiene un papel fundamental que jugar en todo el tema del abordaje de los pacientes crónicos, porque afortunadamente hablamos de pacientes pues cuya esperanza de vida en el mejor de los casos pues va a ser de unos años, y con el envejecimiento poblacional pues esto también se está incrementando. ¿Cómo se aborda también o qué herramientas desde el punto de vista de SEPAR se podrían poner en marcha para solucionar o para mejorar este abordaje del paciente crónico, que es algo que además todas las consejerías de salud, el propio gobierno está haciendo estrategias, ¿no? para... Sí, bueno, evidentemente es un problema social porque la población está envejeciendo, la gente vive mucho más años, pero a costa de tener una serie de enfermedades que, por supuesto, la mayor parte de las veces las tiene controladas, pero que necesitan una serie de asistencia. Bueno, pues en ese sentido hay varias opciones, ¿no? Por una parte, se está potenciando mucho la asistencia domiciliaria, la gente que tenemos nosotros en terapias respiratorias tienen mucha conexión con los médicos que las tratan, ya no solamente se limitan a hacer una labor de suministradores, sino que tienen también una participación mucho más activa en la salud del paciente. Otra cosa importante es el autocuidado, es decir, a los pacientes, la educación de los pacientes es fundamental, porque al final son ellos y sus cuidadores los que van a tener que afrontar lo que es la carga de enfermedad y lo que supone el permanente estado de enfermedad y de cuidados, necesidad, y ya no solamente el acordarse de tomarse una pastilla, ¿no? Sino que hay que manejar muchas veces cosas complejas como pueden ser aerosoles, como pueden ser aparatos de oxígeno, máquinas de ventilar, que no son cosas fáciles, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues eso es importante. La hospitalización domiciliaria es importante, en algunos sitios se ha fomentado, la telemedicina para los sitios alejados también no solamente de asistencia, sino también incluso de diagnóstico. Por ejemplo, hay algunas comunidades como La Rioja que tiene un sistema de telemedicina, por ejemplo, la espirometría se hace en un pueblo y automáticamente la recibe el neumólogo que está en el hospital y la puede informar, con lo cual pues es una ventaja porque el enfermo no se tiene que desplazar, en fin. Hay muchas cosas de ese tipo que se irán. Lo que pasa es que el cambio pues irá poco a poco y habrá que adaptar. Pues también otra cosa muy importante son los hospitales de día. Los hospitales de día que hasta ahora han sido pues prácticamente exclusivos de los que tenían que utilizar una serie de terapias pues como reumatología, oncología, hematología y demás. Las cosas han cambiado también y esos hospitales de día se pueden utilizar para estancias cortas de pacientes que permiten un mayor control o que necesitan un mayor control, que los puedes tener un día, al día siguiente darles de alta o incluso pasarlos a la planta si no están mejor. Yo creo que todo ese tipo de cosas van encaminados a lo mismo. De hecho, en el plan que se presentó de POC, de asistencia al agudo, pues se contemplaba sobre todo una
una relación muy íntima con la asistencia primaria, porque al fin y al cabo ellos son los que van a estar más cerca, pero también con los especialistas, porque son enfermos que necesitan o que están utilizando los más graves una serie de elementos muy específicos que no todo el mundo sabe manejar. Y en ese sentido, bueno, pues la colaboración entre los niveles asistenciales y, por supuesto, con las enfermeras es fundamental. Bueno, estamos en un contexto político anómalo, complicado también, de inestabilidad ahora mismo de cara a lo que pueda venir después de las elecciones. ¿Qué pedirías al nuevo gobierno, desde el punto de vista de SEPAR? Pues yo al gobierno lo primero le pediría que implantara lo de la normativa europea en el tabaco. Eso sería lo primero, porque es lo que toca ya. Yo, en segundo lugar, al Gobierno le pediría que hiciera un esfuerzo en unificar todas las políticas de sanidad de todas las comunidades. Me parece una barbaridad que no haya una unificación completa, a pesar de que hay una cartera de servicios común del sistema público de salud que debería de cubrir a todo. Eso no se lleva a cabo, es distinto el desarrollo en cada... y simplemente que nos faciliten las cosas, es decir, que lo que está hecho ya no hace falta volver a hacerlo, es decir, no hace falta empezar a hacer lo mismo en cada comunidad, sino que un poco tiene que ser un poco más práctico, ¿no? Y en principio es lo que pediría, más diálogo con las sociedades científicas, aunque creo que nosotros no nos podemos quejar porque nos tienen en cuenta, pero las sociedades científicas tenemos el punto de vista de los médicos, que no está en absoluto mediado por la administración ni por nada. Es decir, que si nosotros recomendamos algo, pensamos o lo hacemos con la idea de que es lo mejor para el enfermo. Distinto es el precio, distinto es el coste, eso es distinto. Nosotros solamente nos pronunciamos en el sentido de lo que es bueno para el paciente. Luego ya entran otra serie de cosas en juego, que por supuesto no somos nosotros los que tenemos que decidirlo. De hecho, bueno, pues cada sistema acabará tomando el patrón que buenamente pueda y se pueda pagar, porque claro, evidentemente todo no se puede pagar, pero bueno, nuestra obligación es darle al paciente siempre lo mejor, o al menos lo que esté demostrado que es lo mejor en ese momento. Pues doctora Alfageme, nos quedamos con ese mensaje de cara al gobierno que vendrá. Muchísimas gracias por haber estado de nuevo en este plato de NSalud TV. Muchas gracias, Lucía, a todos vosotros.